Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos al Bienvenidos al 87.9 de 87.9 Revolución de FM. Radio. Este es el Este espacio es el Hablemos de espacio Salud, Hablemos el de espacio Salud, de el la espacio Facultad de de la Medicina Facultad de de la Medicina de la Universidad Nacional de Universidad Asunción. Nacional de Y Asunción. nos Y nos encontramos encontramos todos los todos viernes los en este viernes en horario. este horario. Saludamos a la Saludamos doctora a la Luana doctora Luana Maciel. Maciel. Ella es Ella es especialista en especialista en nefrología e nefrología e hipertensión hipertensión arterial, es arterial, es especialista en medicina especialista en interna medicina y interna también y es también es médica egresada, médica por egresada, supuesto, por de la supuesto, Facultad de de la Facultad Medicina de de Medicina la de la Universidad Universidad Nacional de Nacional Asunción. de Hoy vamos a Asunción. Hoy hablar vamos a hablar o de recordar el Día recordar el Día Nacional del Nacional del Trasplante. Trasplante. Doctora Doctora Luana, ¿cómo le va? Luana, ¿cómo Buenos le va? días. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días para toda la audiencia. Doctora Luana, Doctora Luana, hablemos un poquito del del trasplante de trasplante de órganos. O sea, ¿cómo se órganos. O realiza sea, un ¿cómo se trasplante de realiza un órganos? ¿Somos trasplante de todos órganos? ¿Somos todos potencialmente potencialmente donantes? ¿En qué donantes? momento y ¿En qué qué tipo de momento y órganos, qué por tipo ejemplo, de... se puede donar? Pero empecemos por el principio, como se diría. Hay un Día Nacional del Trasplante de Órganos. órgano? Sí, así mismo, el 9 de julio se recuerda, ¿verdad?, el Día Nacional del Trasplante en Paraguay. Digamos que es esa fecha porque en la misma fecha, en el año de 1996, fue que se realizó el primer trasplante cardíaco en Paraguay. Entonces, de ahí se tomó digamos, la fecha para recordar y poder celebrar el Día Nacional del Trasplante en Paraguay. Y en Paraguay tenemos, digamos, varios tipos de trasplantes, ¿verdad?, que se hacen acorde a la disponibilidad, ¿verdad?, de donantes. Hay trasplante de córneas, trasplante de corazón, trasplante de riñón, trasplantes de médula ósea, inclusive un tiempo también se llegó a hacer trasplante de hígado. Ah, ya. Ah, ya. Doctora, Doctora, ¿podría ¿podría explicarnos explicarnos qué es el qué es el procedimiento del procedimiento del trasplante? ¿En qué trasplante? ¿En qué consiste? consiste? Bueno, el procedimiento en sí empieza a partir del donante, digamos, ¿verdad? Porque un paciente que se encuentra en una lista de espera esperando un órgano, alguien le tiene que donar, ¿verdad? Y ahí es donde, al menos en la parte del trasplante renal, te puedo decir que tenemos dos tipos de donantes, ¿verdad? El donante vivo, que es donde un familiar cercano o el cónyuge, ¿verdad?, le dona un riñón, porque uno puede vivir sin un riñón perfectamente, ¿verdad? Y el otro tipo de donante es el donante cadavérico, en donde el paciente tiene que tener una muerte cerebral para que pueda donar sus órganos, porque el paciente en muerte cerebral está conectado a todas las maquinarias, al respirador sobre todo, para poder seguir vivo. Se le quita el respirador y el paciente fallece, ¿verdad? Entonces, cuando se diagnostica una muerte cerebral en un paciente, es donde es un donante cadavérico. Y ahí es donde se selecciona, ¿verdad?, para que puedan recibir los órganos. Ajá, Ajá, ya. ya. Doctora, Eso en el caso específicamente del riñón, ¿verdad? Porque si es un trasplante de hígado, por ejemplo, no puede tener un donante vivo porque tenemos un solo hígado. Pero en el riñón, sobre todo, es lo que se realiza. Y también el de médula ósea. ajá. Doctora, ¿cuáles son Doctora, los ¿cuáles son órganos los órganos protegidos protegidos que sí que se sí pueden se pueden trasplantar? ¿Todos trasplantar? los ¿Todos órganos los son órganos son trasplantables trasplantables o no o no necesariamente? necesariamente? Y digamos que también depende de las posibilidades de los materiales que contamos. Por eso, en otros países, por ejemplo, se realiza trasplante de pulmón. En Paraguay no, aún no se realiza. Pero en Paraguay sí podemos decir que se hace el trasplante de córneas, corazón, renal, médula ósea. También se logra obtener tejido óseo en caso de los tumores óseos o para hacer ciertos implantes óseos que tiene toda una preparación también. Ujú. Ujú. ¿Hay algún Sí, ¿hay órgano algún que no se órgano puede que no se puede trasplantar? trasplantar? A ver un poco, digamos que los conocidos, o sea, esa pregunta sería en caso de un donante vivo. Ajá, Ajá, ya. ya, se Entiendo. entiende. Sí, En caso de un donante vivo, por ejemplo, sí,
si estoy yo en lista de espera y mi familiar me va a donar, solamente me va a poder donar sus riñones, o sea, un riñón Ujú. y y médula ósea. Ya. Pero lo demás no, porque si no se queda sin el órgano. Claro, se entiende. Claro, se entiende. Sí, Claro. eso es. Pero en el donante cadavérico, que ya es el paciente que está con una muerte cerebral, ¿verdad? Ellos sí pueden donar. Ujú. Ujú. Ahora, con Ahora, respecto con al respecto donante al donante cadavérico, cadavérico, doctora, Sí, ¿cuántos sí. órganos o a cuántas personas puede beneficiar un donante cadavérico? Y a muchas. O sea, es la lista de espera, hasta el momento hay cerca de 300 personas en lista de espera de un órgano, ¿verdad? Y a partir de un donante cadavérico se rescatan 2 córneas, se rescatan 2 riñones, se rescatan la parte ósea, que generalmente se extrae el fémur, ¿verdad? Porque eso, en la parte ósea tiene otra vez todo un procedimiento, y aproximadamente 6, 7 personas son los beneficiados. Ujú. Ujú. Se entiende. Se entiende. Doctora, Sí. Doctora, ¿hay algún órgano que es más difícil de trasplantar? Bueno, y si hablamos de dificultad, Jenny, esa ya es más bien la parte quirúrgica, ¿verdad? Ajá. Ajá. Yo creo que más bien, no, o sea, en Paraguay, por ejemplo, yo nunca escuché que haya habido algún trasplante de páncreas. Ya. Ah, Yo me estoy guiando simplemente por la localización. Claro. Pero acá en Paraguay, todo lo que es posible trasplantar se realiza, y yo creo que entre lo más delicado que se realiza en Paraguay es el corazón. Ya. ya. Sí, eso sería, tiene más horas de cirugía, más tiempo de mejoría, o sea, varios detalles que hacen sí que sea una cirugía mucho más delicada en comparación a los otros órganos en Paraguay. Ya. Ya, Perfecto. perfecto. Doctora, ¿y cómo uno puede donar los órganos? O sea, ¿hay alguna condición especial? Bueno, en el caso de donantes vivos, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de donantes vivos, pedimos que el paciente en general, ¿verdad?, no tenga de preferencia ninguna patología de base, ninguna enfermedad de base. Se le realiza los estudios completos, al igual que al paciente que va a recibir el órgano. De igual forma se le estudia también al donante, ¿verdad? Entonces, de preferencia que no sea obeso. Varios factores que se van estudiando, y a medida si es que sale o se descubre algún problema, se le trata, ¿verdad? O sencillamente se descarta esa posibilidad, porque no podemos arriesgarle al que va a donar. Ya. Sí. Doctora, pero sí, por favor. Sí, pero si por ejemplo me decís es un paciente hipertenso, bueno, pero esa hipertensión hay que ver si está controlada, si toma una sola medicación para controlar la presión, entonces sí puede ser un donante, pero también se ve varios factores. Ya. Doctora, dígame, ¿cómo podemos ser donantes? ¿Todos somos donantes en este país o hay condiciones especiales? Según la ley Anita, ¿verdad? Toda persona mayor de 18 años se considera donante de órganos, ¿verdad? Posterior obviamente al fallecimiento, ¿verdad? Pero si uno no desea donar, uno tiene que manifestarlo por escrito en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Eso es en caso de que suceda una muerte cerebral, ¿verdad? Una muerte encefálica. Entonces, de por sí, todos los mayores de 18 años somos donantes, según la ley. Doctora, ¿alguna recomendación final que quiera dejarnos? Bueno, y crear un poquitito más de conciencia, ¿verdad? Ahí la gente tiene mucho temor, ¿verdad? Pero es un acto de solidaridad con el prójimo, ¿verdad? Porque es un acto que puede salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchas personas que esperan el trasplante.
Entonces, la gente debería de informarse más, averiguar, ¿verdad? Y no tener miedo, porque no mezquinar algo que, porque el paciente una vez que, o sea, todas las personas, ¿verdad? Una vez que el corazón para, que el paciente fallece, ya no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? Sin embargo, si uno decide esa donación, puede salvar la vida inclusive de muchas personas y mejorar la calidad de vida de otras. Ujú. Se entiende. Se entiende. Doctora Doctora Luana Luana Maciel, Maciel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Hablemos de Salud. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que la entrevista haya superado todas las expectativas. Supuesto. por Muchas supuesto, gracias. totalmente. Un placer Un placer escucharla. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, De de esta manera con conversábamos. Luana Maciel, hablándonos de trasplante, el Día Nacional del Trasplante, ustedes ya lo escucharon, y cuáles son las condiciones para ser un eventual donante de órganos. Nos vamos, en los controles estuvo el señor Walter Meirelles, será hasta el próximo viernes.